El Catecismo de la Iglesia Católica, que es reconocido por el Santo Padre San Juan Pablo II, que lo reconoce como un instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe, ya que es el compendio o el resumen de lo que la Iglesia ha venido predicando a lo largo de los 2000 años, desde su fundación, que es origen Jesucristo, quien forma esta Iglesia, y que de ahí los apóstoles siguieron expandiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y la Iglesia ha guardado fielmente esa doctrina y la tenemos hasta los días de hoy, y como norma segura tenemos este catecismo que ha sido elaborado para que nosotros podamos comprender un poquito más las escrituras y conocer la doctrina que Cristo nos trajo. Y uno de los temas y de la doctrina de Jesucristo, de lo que Jesucristo vino a anunciarlo, es a traerlos fueron los sacramentos. Entonces, en el catecismo encontramos numerales y largos escritos donde los habla acerca de qué son los sacramentos. Por ejemplo, en el numeral 1113 dice: toda la vida litúrgica de la Iglesia gravita en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay en la Iglesia 7 sacramentos: bautismo, confirmación o crismación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Estos son los 7 sacramentos que nosotros conocemos y los que tenemos en nuestra iglesia que Cristo ha fundado y que es doctrina de los sacramentos de Cristo. Dice el numeral 1114: adheridos a la doctrina de las Santas Escrituras y a las tradiciones apostólicas y al sentimiento unánime de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron todos instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Así es que, ¿cómo podemos seguir teniendo a Jesucristo hoy en nuestros días? Y lo podemos seguir palpando, lo podemos seguir teniendo tan cerca de nosotros, y Él se nos ha dado a través de los sacramentos. Así, miren cómo lo viene a decir el numeral 1115. Las palabras y acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que Él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa en los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Así es que vemos ahora reflejado en los sacramentos todo lo que Cristo predicó, todo lo que Cristo nos quiso enseñar, y cómo Él en los sacramentos se ha querido quedar para siempre con nosotros, como lo dijo a sus discípulos, que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así es que por eso tenemos en nuestra iglesia los sacramentos, que son muy importantes y muy fundamentales para nuestra vida cristiana. Entonces dice el numeral 1210: los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por Cristo y son 7:
¿verdad? Como lo habíamos dicho antes, que era el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y los matrimonios. Entonces los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento, crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de la vida natural y las etapas de la vida espiritual. Y esto lo podemos ir nosotros aprendiendo cada vez que vayamos deteniéndolos a pensar acerca de los sacramentos. Por ejemplo, el 12:12 dice que mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda la vida cristiana. Y hasta ahí muchos llegamos, hasta los primeros 3 sacramentos, porque muchas veces nuestros padres son los que han luchado por darlos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, ¿verdad? Y de ahí pues nosotros crecemos y nos alejamos de la fe y no profundizamos sobre estos misterios y le tomamos poca importancia a estos tesoros que Dios nos ha dejado, y por ende pues descuidamos a la iglesia, sacramento de salvación. Así es que empezando con el primer sacramento de la iniciación cristiana, que sería el bautismo, habla el catecismo un poco acerca de esto en el 12:13. El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Si lo logramos entender así, ese sacramento cogería un gran valor para nosotros, futuros padres, para poder desde antes que nazcan nuestros hijos, pensar en ese momento de darle este tesoro a nuestros hijos. El pórtico de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo, es que esto es lo que debemos de entender, qué es lo que Cristo nos quiso dejar en cada uno de los sacramentos. Y miren cómo el sacramento del bautismo es tan atacado y desvaluado, o ha restado tanta importancia que ya para muchas sectas ya este sacramento del bautismo ya pasa a ser relativo, ya no pasa a ser tan importante. Pero ¿por qué? Porque hay una mentira de Satanás atrás de todo esto para robarlos este tesoro, porque eso es lo que viene a hacer el Satanás. Dijo Jesús que el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. Por eso estos sacramentos son tan atacados y son en una mentira de Satanás, los ha querido ocultar o desvaluar. Pero si lo ponemos atención, dice: por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Así es que al conocer yo esta gracia que tiene el bautismo, yo nunca voy a esperar a que mi hijo crezca para que él pueda decidir. Yo desde que él nace, yo voy a quererle dar esta liberación del pecado y regenerarlo como hijo de Dios. Y dice el catecismo: llegamos a ser miembros de Cristo. Por el bautismo llegamos a ser miembros de Cristo. Niños que no son bautizados o personas que no son bautizadas están apartados del cuerpo de Cristo. Y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el agua y por la palabra. Esto es algo para empezar, lo que es el sacramento del bautismo, del cual pues seguiré hablando más adelante. Bendiciones.